Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud con el Dr. Nepomuceno Mejía. Muy buenos días, amables televidentes, y feliz domingo. Gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva entrega de Vivir en Salud. Gracias, amables televidentes. Esta semana, el contenido del programa, vamos a conversar acerca de un problema de salud pública que impacta a la población en sentido general, y nos referimos a la resistencia de los microorganismos a los antibióticos. Vamos a una breve pausa y regresamos con nuestro primer invitado del día. No se vayan. Saludos, soy la doctora Rita Alexandra Rojas Fermín, coordinadora del Servicio de Infectología del Hospital General Plaza de la Salud. En el día de hoy queremos hablar sobre el dengue. El dengue, una enfermedad viral producida por la picadura de un mosquito que produce síntomas como fiebre, cefalea y erupción a nivel de piel, además del dolor poliarticular. Si estás presentando alguno de estos síntomas, es importante que asista de forma temprana al médico. No hagas hemogramas diarios por tu cuenta, porque en esta variante de la enfermedad, en este tipo de serotipo que está circulando, no necesariamente la plaquetopenia, trombocitopenia, plaquetas por debajo de 100, es el motivo por lo que uno ingresa una persona. La clínica es importante y debe de ser evaluada por un especialista. Hay pruebas que de manera temprana con la que podemos diagnosticar esta enfermedad y no tenemos que esperar 5 o 6 días. Por favor, asista al médico de forma temprana, que puede contribuir a disminuir lo que es la mortalidad de esta enfermedad. Contamos contigo. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Rita Rojas, quien es médico internista, infectóloga, responsable del Departamento de Infectología del Hospital General de la Plaza de la Salud y recientemente designada miembro honorífico de la Sociedad Americana de Infectología. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, doctor. Conversemos, doctora, acerca de un problema de salud pública, como lo es la resistencia antimicrobiana, a propósito de la conmemoración de la Semana Mundial de la Resistencia a los Antimicrobianos. ¿Cómo se crea conciencia para evitar que esta condición siga en aumento y siga creando situaciones? Bueno, la verdad que es un tema muy importante. Y justamente acaban de salir unos estudios donde se entiende que el término de resistencia antimicrobiana es menos impactante que si uno habla de cáncer, habla de diabetes, habla de SIDA. Sin embargo, para el Foro Económico Mundial, para el año 2050, la resistencia será la primera causa de muerte sobre cáncer, sobre diabetes, sobre tuberculosis, sobre accidentes de tránsito que son tan comunes en nuestro país. Entonces, se está tratando de cambiar el término, no solamente como de resistencia antimicrobiana, sino también de hablar de superbacterias, que la gente entonces se siente más intimidada de que no habrá tratamiento, para que así se entienda que si no hacemos de un uso adecuado de los antimicrobianos que ya tenemos, entonces no podremos seguir realizando lo que son los trasplantes de órganos, la parte de la sobrevida, que es gracias a estos antimicrobianos que hoy podemos sobrevivir más. Cuando se inventó el primer antibiótico en la época de la guerra, la penicilina,
Vimos cómo impactó y los soldados podían regresar a casa a pesar de las heridas que recibían gracias a esa intervención. Pero desde el 1940 y tanto, ya Fleming venía describiendo el proceso de resistencia, de que si no cuidábamos y no lo utilizábamos de la forma adecuada, el microorganismo se iba a ser resistente. Entonces, imagínense, yo creo que si estuviera vivo, termina... Muy preocupado. Sí, estaría muy preocupado por lo que está pasando. Sobre todo, doctora, luego de escuchar su conversatorio y la descripción de ese escenario presente y futuro no muy alentador, planteado por diferentes organizaciones a nivel mundial, hace necesario que pongamos sobre la mesa el tema de crear conciencia, el tema de la educación y el tema de la prevención. Cómo se integra, cómo se organiza todo esto en procura de conseguir los mejores resultados. Bueno, hace falta mucho desde la educación en las cosas más simples, en las personas de base, de las comunidades de base. Por ejemplo, en la parte de la agricultura, el uso de antibióticos para que las plantas se vean más bonitas, o en la parte de lo que es el ganado o las aves, donde se alimentan con antibióticos para que crezcan más y sean más lindos los animales. Cuando nosotros hacemos eso, por ejemplo, vamos creando pequeñas dosis, el humano va recibiendo pequeñas dosis de esos antibióticos, y hay, por ejemplo, en la literatura también, hay estudios de vegetales que se han importado desde República Dominicana a Suiza, donde ya esos vegetales llevaban en sí genes de resistencia. Entonces, esos mismos genes son los que están en la comunidad esparcidos. Otra cosa es la parte el agua, el tratamiento del agua, la basura, ponerla de una forma adecuada. Todo eso también impacta en la resistencia y, por supuesto, muy importante, no solamente a nivel intrahospitalario, sino también extrahospitalario, el lavado de manos. Importantísimo. El lavado de manos, limpiar los objetos en los colegios, algo tan simple como cómo puede haber contagio a través de unos juguetes en un preescolar. Entonces, esa parte también hay que trabajarla. Lo cual pone sobre la mesa de nuevo que el tema de la prevención, precisamente, puede contribuir a evitar la aparición de la resistencia a los antibióticos por los diferentes microorganismos. ¿Cuál es el enfoque y el racional planteado de las diferentes organizaciones, tanto para la comunidad, a la población en sentido general, pero sobre todo a la clase médica? ¿Cuáles son las acciones que debemos de procurar articular para que nosotros podamos impactar de manera importante esa propagación de la resistencia? Bueno, a nivel hospitalario existe algo muy importante que son los programas del uso adecuado de antibióticos. En inglés se habla de Antimicrobial Stewardship, o PROA en español. Y es algo que debe de hacerse en todos los hospitales, en todas las clínicas, porque todo el mundo entiende que sabe de antibióticos, pero no es importante conocer todas las moléculas, pero sí las moléculas, saber poquitas moléculas, pero utilizarlas de forma correcta y para la patología correcta. Así es. Si usted es cirujano, es importante, por ejemplo, que sepa la parte de la profilaxis prequirúrgica, con qué hacerla, después las patologías principales que ve ese cirujano y manejarlas específicamente. Entonces, no es necesario conocer todo, y muchas veces el antibiótico de última generación no quiere decir que es mejor que el de primera generación, sino que cada antibiótico tiene un uso específico para una patología específica y es responsabilidad nuestra, la parte médica, conocerlo. Correcto. Además, es importante, y la Organización Mundial de la Salud así lo describe, hay dos listados de patógenos prioritarios, uno para hongos y uno para bacterias, donde cada institución debe de llevar
la vigilancia de esos microorganismos. Por supuesto, el hospital, la Plaza de la Salud, lo implementa y es importante que los demás, que apoyemos al ministerio en esa función que está tratando de esparcir por todos los hospitales de nuestra nación. ¿Pudiéramos, doctora, en resumen, listar todas esas estrategias, planes, acciones que se realizan dentro de nuestra institución en procura de contribuir a minimizar esto? Sí, claro. Además del programa de uso adecuado de antimicrobianos, sí, está el programa de control de infecciones, correcto, el programa de lavado de manos, el programa de calidad, y hemos ido desarrollando diferentes protocolos para las diferentes patologías infecciosas, sí, tratando de así preservar los antimicrobianos que utilizamos en el día a día. Correcto. A nivel de la comunidad, ¿cuáles son las acciones que tenemos que tomar en cuenta para que no haya esa propagación de esa resistencia por parte de los microorganismos? Bueno, es importante no a la automedicación. Correcto. Es importante no compartir lo que no solamente los antibióticos, sino también los antivirales. Hay prácticas de tomar, por ejemplo, acitromicina cada vez que tengo un proceso gripal o dolor de garganta. Sí. Es incorrecto. O sea, ese tipo de prácticas debemos de ir deteniéndola, parándola. No podemos continuar en esto si nosotros queremos, porque después eso impacta. Cuando una persona que está acostumbrada a utilizar un antibiótico automedicado, sí, cuando realmente lo necesita, entonces ya ahí es que vemos que es resistente al antibiótico de primera línea, y eso es en parte culpa de nosotros. Usted mencionó en un comentario anterior todo el trabajo que se realiza en el hospital, y quiero hacer énfasis en el conocimiento, el seguimiento y la difusión de todos los que son los perfiles de resistencia y sensibilidad de los microorganismos frente a los antibióticos, en procura de hacer ese uso racional, que es muy dado que se indican los diferentes cultivos y luego llegan los resultados del antibiograma, y ahí comienza el impacto que crea este incremento de la resistencia. Sin lugar a dudas, nosotros no pudiéramos trabajar sin el Departamento de Microbiología del hospital. Es el corazón fundamental de este tema, porque por el trabajo que ellos realizan, la identificación temprana, el aviso temprano antes de que ya esté identificado el microorganismo, hay tinciones especiales que sí, ya nos ponen en alerta de qué microorganismo pudiera ser, y eso ayuda a que nosotros actuemos uno pueda dirigir la terapia de una forma más precisa, y no solamente eso disminuye lo que es la estancia hospitalaria y por ende los costos. Así y también, además, por supuesto, todo eso se traduce en supervivencia. Entonces, es importante ese departamento. Muy bien, doctora. Creo que esa puntualización, ese detalle, luego de haber conversado aquí de ese escenario no tan agradable, poder decirle a la población de que se implementan acciones, medidas y estrategias en mira con el objetivo de minimizar ese impacto. Para finalizar, doctora, recomendación a la clase médica y a la población en sentido general de acciones, de qué tener en cuenta y cómo contribuir a impactar esta progresión de la resistencia antimicrobiana. Bueno, creo que el mensaje principal en este día sería que tratemos de luchar para que la venta libre de antimicrobianos en nuestro país sea de verdad restringida, que se promulgue una ley donde se pueda conseguir esto, porque esto nos ayudará a nosotros a sobrevivir, a tener una población más sana, si nosotros logramos eso principalmente. Lo otro, que de una forma sencilla empezar a trabajar con lo que uno tenga en la institución donde uno esté, con lo que se tenga, tratar de desarrollar los perfiles de resistencia a nivel de lo que es microbiología, y tratar de desarrollar los distintos programas de lavado de manos, de las guías, los protocolos,
porque eso impactará también en todo este tema, impacta de forma positiva en todo este tema. Muy bien, doctora, gracias por su valiosa y oportuna información. Y a ustedes, amables televidentes, que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con la doctora Rita Rojas, quien es médico internista, infectóloga, responsable de todo el programa de infectología del Hospital General de la Plaza de la Salud y recientemente designada miembro honorífico de la Sociedad Americana de Infectología, hablando de un verdadero problema de salud pública como es la resistencia antimicrobiana. A propósito de la conmemoración de la Semana Mundial de crear conciencia para el uso racional de los antibióticos y evitar la resistencia antimicrobiana. Programas, estrategias, acciones que se implementan tanto a nivel hospitalario como en la comunidad con el objetivo de mitigar el impacto que producen las bacterias y los microorganismos en la población, que afecta la calidad de vida, que puede impactar la sobrevida y asimismo tomar acciones que puedan evitar esto mejora la calidad de vida de la población. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Estamos de vuelta, gracias por la sintonía. Vamos a hablar sobre el uso correcto de los antimicrobianos y para eso me acompaña el doctor Rubén Calcaño. Él es infectólogo y parte del equipo de infectología del Hospital General Plaza de la Salud. ¿Cómo está, doctor? Todo bien, Néstor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntenos, doctor, vamos a empezar este diálogo explicándonos qué es un antimicrobiano y en qué momento debe de utilizarse. Bueno, los antimicrobianos son un grupo de sustancias que tienen como finalidad prevenir o tratar las enfermedades infecciosas. Entonces, de su introducción en la práctica clínica ha hecho un cambio radical en lo que es el proceso de salud-enfermedad a través de la historia. Entonces, son sustancias que cambian o modifican las enfermedades de forma muy drástica. ¿Y es lo mismo cuando hablamos de antibióticos que de antimicrobianos? Es prácticamente similar. Los antimicrobianos es el término más amplio que se utiliza para hablar de sustancias como antivirales, antibióticos o antibacterianos, antiparasitarios o antifúngicos, que son las diferentes ramas de los microorganismos que producen enfermedades en los humanos. Y cuando hablamos de una resistencia a un antimicrobiano o a un antibiótico, ¿a qué nos referimos? Sí, quizás es uno de los términos que más se utilizan hoy en día. La resistencia se hace referencia a la capacidad que tienen los microorganismos de sobrevivir frente a un antibiótico. O sea, cuando se desarrollaron los antibióticos en lo que se llama hoy en día la era antibiótica, los microorganismos, la gran mayoría, eran susceptibles a esto, por lo tanto, cuando se exponían a esas sustancias, solían morir o dejar de replicarse. Hoy en día ya eso ha ido cambiando. La resistencia ha sido un proceso que se ha ido instaurando a través de los años y la exposición a los antibióticos va provocando que cada vez los microorganismos puedan crecer de forma más fácil frente a los antibióticos. Y eso se llama resistencia, esa capacidad de poder resistir o sobrevivir o crecer frente a un antibiótico. Nuestra población es muy dada a tomar antibióticos libremente porque me duele la cabeza, me duele una muela, me voy a tomar una amoxicilina. ¿Eso es correcto o debe utilizarse un antimicrobiano exclusivamente bajo indicación médica? Eso es el pan nuestro como de cada día. La realidad de República Dominicana y de muchos países es que no se ha desarrollado una política para el control de uso antimicrobiano. En muchos países desarrollados, para acceder a un antibiótico requiere una prescripción médica. Lamentablemente en nuestros países los medicamentos se venden a libre mercado, o sea, cualquiera puede ir a un colmado, cualquiera puede ir a una farmacia y pedir un antimicrobiano de amplio o de reducido espectro. Y eso es un problema, porque las personas empiezan automedicándose por lo que ellos sospechan o por lo que le funcionó a otra persona y creen que con eso están haciendo bien.
El otro problema serio también con el uso de antimicrobianos sin control es el que se lleva a cabo en animales o en granjas. Es muy común en los campos dominicanos ver personas que requieren antibióticos que son prescritos para adultos para dárselo a un animal sin ningún control, sin indicación de un veterinario, y eso va causando situaciones también. Entonces, necesariamente debe utilizarse bajo prescripción médica. Debe realizarse. Y si una persona, por ejemplo, tiene una prescripción de un antibiótico, un antimicrobiano, y deja ese tratamiento antes de tiempo, ¿también podría ocasionar resistencia? Por supuesto, los tiempos no son estándares. O sea, decir que una persona requiere tantos días es como decir, es algo incorrecto. Pero por patología, atendiendo a cómo se distribuye un antibiótico en el cuerpo, en un tejido o en un órgano en específico, entonces se van estableciendo con los años diferentes tiempos que son los requerimientos mínimos. Entonces no solamente se requiere el tiempo, sino la dosis correcta para usted mantener en sangre la cantidad suficiente de antibiótico que evite el desarrollo de microorganismos. Porque si tiene muy bajas concentraciones del antibiótico en la sangre, entonces el microorganismo puede replicarse y desarrollar resistencia. Por el contrario, si utilizamos una cantidad exagerada de antibióticos, entonces no mata el microorganismo más rápido ni nada de eso, sino que se incrementan los efectos secundarios que puede tener ese antibiótico. Entonces que los dos extremos también son malos. Claro. Así es. Para finalizar, doctor, leí que la Organización Mundial de la Salud ha declarado que la resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 principales amenazas de salud pública a la que enfrenta a la humanidad. Abúndenos un poco sobre esto, porque creo que eso es un número impactante para que a nuestros amigos en casa les quede bien claro que el uso correcto de los antimicrobianos es el que debe ser. Así es, la Organización Mundial de la Salud se ha tomado la bandería o la bandera para salir en la lucha contra el uso indiscriminado de antibióticos. Y desde hace unos 6 años está dando una cantidad de alertas sobre el uso indiscriminado de antibióticos. Ha hecho unos pronósticos de que para 2050 la resistencia a los antimicrobianos va a provocar más muerte que el mismo cáncer para ese momento. Wow. Y eso es una situación. De hecho, establecieron los términos de la era post-antibiótica, esa época maravillosa que hemos hablado de donde los antibióticos cambiaron la evolución de la medicina. Ya para los años 50, si no logran controlar la resistencia, pues eso vamos a perder esas drogas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estableció cuáles eran los microorganismos priorizados, o sea, organismos que estaban en peligro crítico, los que estaban en una alta posibilidad de provocar enfermedad, y los médicos que trabajan en esa área ya saben cuáles son esos microorganismos por el patrón de resistencia que han desarrollado a través de los años. Es algo que llama mucho la atención porque los microorganismos desarrollan más resistencia que la capacidad que tenemos nosotros de desarrollar nuevas moléculas para ser tratados. Entonces, lo que podemos hacer en este momento es, incentivar el desarrollo de nuevas moléculas y que sean accesibles. Podemos preservar la que ya tenemos y sobre todo educar para hacer un control correcto de las infecciones y evitar la diseminación de infecciones. Claro. Muchísimas gracias, muy valiosa todas sus informaciones. Gracias, doctor, por estar aquí. Gracias a usted. Vamos a una pausa y volvemos con el contenido del programa. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares con esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @Plaza de la Salud. Hasta el próximo domingo. Hasta la próxima, amigos.